Apóstol Pablo o Rabino Shaul. En el judaísmo ortodoxo y buscando los libros sagrados del judaísmo ortodoxo, el apóstol Pablo no aparece, a diferencia de que se aparece Yeshua. O sea, en la historia del pueblo de Israel, en los libros sagrados no aparece el apóstol Pablo. Uno, ese es un concepto que tiene el judaísmo ortodoxo. El segundo concepto que tiene el judaísmo ortodoxo es de que creen que Yeshua fue un buen rabino, aunque no fue el Mashiach, pero vino un Pablo y le dañó el judaísmo de Yeshua. Ese es el segundo concepto que tiene el judaísmo ortodoxo. Y hay otros que dicen que el apóstol Pablo definitivamente no existió. Ahora, si nosotros vamos a decir, bueno, listo, el apóstol Pablo sí existió, y lo vamos a comparar, o fue apóstol Pablo o fue Rabino Shaul, o es lo mismo. En los diferentes cánones del Nuevo Testamento, vemos que cuando hubo el cisma entre la Iglesia Universal de Oriente y Occidente, entonces la Iglesia Católica tomó un canon y la Iglesia Ortodoxa tomó otro canon. Y hay un libro de San Clemente que acepta el canon de la Iglesia Ortodoxa como sagrado, que no está en el canon católico. Y las Biblias que hemos heredado aquí en Occidente es el canon de la Iglesia Católica. Es el canon de la Iglesia Católica. Y esa epístola de San Clemente el hombre habla de humildad y de Torah, no habla de nada más. Pero no fue aceptada por la Iglesia Católica. Dijémonos en el estudio pasado que todo aquel que se levantara contra alguna doctrina de la Iglesia Católica inmediatamente era anulado. Ahora, hay un libro en el Nuevo Testamento que se llama Hechos de los Apóstoles, que lo escribió el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. O sea, Lucas escribió el Hecho de los Apóstoles. Y Lucas no es judío. Es el único escritor que no es judío. No es judío, pero sí es discípulo de Pablo. Colosenses 4:14, Pablo dice, os saluda Lucas, el médico amado. También lo dice en Segunda de Timoteo 4:11, que dice, solo Lucas está conmigo. Y Filemón también lo dice, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y Lucas, mis colaboradores. Entonces, ¿por qué? Porque Lucas era discípulo de Pablo. Por eso, Hechos de los Apóstoles, él comienza a narrar la vida de ¿qué? De su maestro. Ahora, el Evangelio de Lucas es sinóptico. ¿Qué es sinóptico? Sinóptico significa que describe los mismos temas o episodios que los evangelios de Mateo y de Juan Marcos. O sea, Lucas utiliza fuentes ya escritas y testigos presenciales para escribir su evangelio. Y vemos vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 1 al 14. Y Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea, los chaleados, los apóstoles, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, ¿qué quiere decir Lucas acá? Ya sus chaleadas, sus apóstoles, ya escribieron las historias de Yeshua. Yo no estuve ahí, no soy su apóstol, no estuvo ahí, pero ya lo escribieron. Y toma esos escritos y él dice, yo investigué con diligencia
y las he escrito y las he puesto en orden. Y escribe el Evangelio de Lucas. Y por eso el Evangelio de Lucas es sinóptico. O sea, lo que se narra en Mateo y en Marcos, lo dice Lucas. Sí, el mismo es sinóptico. Es sinóptico. Ahora, Lucas escribe también Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Ya. Vemos que en el Evangelio de Lucas él comienza a decir, oh, excelentísimo Teófilo. Y Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, o sea, la besora, la historia de Yeshua, dice, oh Teófilo. En el principio, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Mashiach comenzó a hacer y enseñar. Él ya dijo que él tomó los escritos de sus apóstoles y los reunió. ¿Y qué hizo? Una besora, un evangelio. Ahora, Lucas narra en el capítulo 1 de Hechos, en el pasuk 15, y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que habló el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Mashiach, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Teilín, de los Salmos, se ha hecha desierto a su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y sigue diciendo Kefa Pedro, el apóstol Pedro, el emisario Kefa. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Mashiach entraba y salía entre nosotros, comenzando desde la tevilá de Juan el Inmersor, el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, sea uno hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces comienza Lucas y comienza a escribir, se levantó un Shaliach, un apóstol del Mashiach, y él dijo que como Judas Iscariote se reventó, entonces es necesario que el grupo esté completo. Paso 21, es necesario pues que de entre estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo. Entonces Lucas describe cómo Kefa menciona los requisitos que debe cumplir un discípulo de Mashiach para ser llamado apóstol. Vuelvo y repito, Lucas describe cómo Kefa, cómo Pedro menciona los requisitos que debe cumplir un discípulo de Mashiach para ser llamado apóstol. Y lo primero que él dice es que debe haber compartido con todos los 11 desde el principio. Él lo dice ahí. Él dice, paso 21, es necesario pues que de entre estos hombres que han estado juntos con nosotros, o sea, junto con los 11, todo el tiempo, o sea, para ser una persona llamada apóstol o Shaliach, el primer requisito que dice Simón Kefa, Pedro, es que tenía que haber compartido con ellos todo el ministerio, todos los 3 años o 3 años y medio de ministerio que hubieran dado con Mashiach. Ese es el primer requisito para ser llamado apóstol o Shaliach de Yeshua. Es necesario pues que entre estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo. Entonces el segundo requisito es haber conocido a Juan el Inmersor, su mensaje y persona. Haber conocido a Juan el Inmersor, a Juan el Bautista. No solamente haber andado con Mashiach, sino también haber conocido a Juan el Bautista, porque dice, vuelvo y repito, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que Adonai Yeshua entraba y salía con nosotros. Y sigue diciendo, comenzando desde la tevilá de Juan el Bautista. O sea, que hubiera conocido a Juan el Bautista, Juan el Inmersor, hubiera conocido a Mashiach, Mashiach personalmente lo hubiera llamado.
Entonces vemos el segundo requisito, haber conocido a Juan el Inmersor, su mensaje y persona. Tercero, haber compartido con Yeshua personalmente, cara a cara, face to face. Y dice, es necesario pues que entre estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que Yeshua entraba y salía con nosotros. O sea, haber estado con todos los 11, pero también con Yeshua. Haber compartido también con Yeshua, pero físicamente. Ese es el tercero. Cuarto dice, ser testigo físicamente de la resurrección de Mashiach. Y dice, comenzando desde la Tevilá de Juan el Inmersor, el día, comenzando desde la Tevilá de Juan el Inmersor, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Entonces quiere decir la ascensión. O sea, el cuarto punto es ser testigo físicamente de la resurrección de Mashiach. La palabra, la Besorá nos dice que Mashiach se presentó a sus discípulos y les decía Shalom. Se le presentó a Kefa, se le presentó a María Magdalena. María Magdalena le llevó el mensaje a los demás apóstoles. Los demás apóstoles no le creyeron. Fue Yohanan y Kefa, Juan y Pedro. Luego se le presentó juntos en todo. Y no estaba Tomás. Pero después ya estaba Tomás. Y les dio pescado. Entonces mire cuántas apariciones hizo Mashiach. Entonces el cuarto punto es que todas esas apariciones, para ser llamado apóstol, el cuarto requisito de Simón Kefa para ser apóstol, tuvo que haber estado ahí. Haberlo visto resucitado y haberlo visto ascender para ser llamado apóstol. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno se ha hecho testigo de su resurrección. O sea, todos estos 4 requisitos para poder entrar en el ministerio del apostolado, de los enviados de Mashiach. Apóstol significa, o viene la palabra chaliach, que significa el enviado legalmente. Uno que es enviado, ¿qué? Legalmente. ¿Y por qué es enviado? Legalmente? Porque ha estado físicamente presente con su maestro y lo ha escuchado. Esos son los requisitos. Y entonces ahí dice, y señalaron a 2, a Yosef, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Sadik, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Adonai, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos 2 has escogido, para que tome parte de este ministerio, o sea, parte de los 12, para que sea parte de este ministerio y apostolado. Estoy leyendo el Pasuk 25, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado entre los 11. Entonces los 12 ya estaban completos. Matías fue el 12. ¿Por qué? Porque Matías cumplió todos los requisitos. Conoció a Juan el Inmersor, conoció el llamado Juan el Inmersor, vio a Yeshua, estuvo con Yeshua, compartió con Yeshua, Yeshua le enseñó. Después de que Mashiach resucitó, Matías estaba ahí, porque ahí dijeron que él había estado. Él luego lo vio ascender más, y Matías también estuvo ahí, y como estuvo en todo el proceso, Matías fue contado con los 12. Entonces los 12 estaban completos ya. Los 12 ya estaban completos. Entonces las condiciones, las cláusulas o requerimientos de un discípulo de Mashiach para ser llamado Chaliach. ¿Chaliach qué es? Chaliach es una palabra hebrea que significa el emisario o el agente enviado legal. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Simón Pedro. Y ahí está registrado. Ahora, Pablo aparece mucho después. Pablo aparece muchos capítulos después. Muchos capítulos después. Ahora, hablando de Pablo nació en la ciudad de Tarso de Sicilia, que actualmente es Turquía. Y eso era parte del imperio romano. O sea, Pablo fue de nacimiento romano. O sea, Pablo es romano de nacimiento, de cultura helénica
y de familia judía. O sea, ¿qué era lo que tenía Pablo? Creció en un ambiente helénico, en un ambiente de la filosofía, del pensamiento helénico. Pero nació en el Imperio Romano, pero de familia judía. Digamos, él nació, fue en la diáspora. Ahora, la conversión de Pablo. La conversión de Pablo nos dice el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, los versos 3 a 5. Hechos 9, 3 al 5 dice: Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Adón? ¿Quién eres? O sea, yo no te conozco, yo no sé quién eres tú. Yo no he estado contigo, yo no te he escuchado. Y él le dijo: Yo soy Mashiach, quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ta, 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 ta. Entonces dice, ahí Pablo dice: yo no lo conocía, yo no anduve con él, yo la verdad no sabía quién era ese rabino. Entonces, de acuerdo a lo que leímos de los requisitos o requerimientos o condiciones que el apóstol Pablo, el Shaliach Kefa, colocaba como condición para entrar en el ministerio apostolado de los enviados del Mashiach, ¿entra o no entra? Estamos leyendo la escritura, ¿entra o no entra? No entra. No entra, no entra, no entra. Entra. Y ahí están todos los requisitos, son 4 requisitos. Ahora, algo que voy a anotar acá es: los Shaliach o apóstoles de Yeshua jamás pretendieron escribir un Nuevo Testamento, mucho menos contrario a la Sagrada Torá. Jamás, 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 jamás. Los apóstoles lo único que les interesaba era predicar que el Mesías prometido a Israel había llegado, y para eso tenían la Tanakh, la Biblia hebrea. Jamás por la mente de los apóstoles o de los Shaliach se les pasó por la mente escribir un Nuevo Testamento. No, ellos, su misión era proclamar que el Mesías prometido al pueblo de Israel había llegado, y que era Yeshua HaMashiach, el Mesías prometido de Israel, punto. Y para eso tenían ¿qué? La Torá, para eso tenían la Tanakh, la Torá, los escritos de los profetas y los salmos y los reyes, para eso tenían la Biblia hebrea. Ellos jamás pretendieron escribir un Nuevo Testamento. Después fue que a través de los concilios la Iglesia Universal comenzó a reunir todas las cartas y todos los evangelios, y comenzó a reunir cuál carta o cuál evangelio calzaba más en su doctrina, y formaron ese concilio, y formaron ese canon, y formaron la Biblia que conocemos hoy. Y colocaron a la Biblia hebrea, la llamaron Antiguo Testamento, diciendo eso ya pasó, y diciendo al nuevo libro que ellos formaban, diciendo Nuevo Testamento. Eso fue lo que pasó. Pero sabemos que la Tanakh declara que el fundamento de la escritura es la Torah. La Torah es la base de la escritura. La Torah es la base de la escritura. Si se le quita la Torah a la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura queda sin base. Si se le quita la Torá a la Biblia, el mismo Mesías, el mismo Cristo queda sin base. Queda volando. Quien hace a Mesías es la Torá. La Torá es quien hace al Mesías. Porque la Torá es quien habla del Mesías, nadie más. Y si le vamos a quitar los libros que hablan del Mesías, pues entonces ¿en qué nos basamos? ¿En qué se basa el Mesías? En nada, no tiene nada. Correcto. Ahora, los fundamentos del Mashiach, ¿qué es? La Torá. La Torá es el fundamento del Mashiach, la base, la roca donde él se apoya. Ese es el fundamento del Mashiach, la Torá. Ahora, hay un problema, pelea, malos entendidos, escritos contrarios, usted lo quiera llamar, del apóstol Pablo, el rabino Shaul de Tarso, bueno, si es lo mismo, y que es el Brit Milá, la circuncisión.
Es el Brit Milá, la circuncisión. Sobre prácticamente ese mandamiento es que gira todo el problema, todo lo que se ha formado en, en el apóstol Pablo, que predica otro evangelio. Pero vemos que el Brit Milá o la circuncisión está escrita en la Torá. Está escrito en la Torá. Y como hemos dicho, la Torá es el fundamento de la escritura. La Torá es el mismo fundamento de Mashiach. En Bereshit capítulo 17, el Eterno llamó a Abraham y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y dice: y este será el pacto que haré con vosotros y con vuestra generación por siempre, por sus generaciones, por siempre y por siempre. Y le declaró que, le declaró el Brit Milá, le declaró la circuncisión. Ahora, el Mashiach, en la Besorá de Juan, capítulo 7, Juan 7, el verso 22, dice: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en día de reposo circuncidáis al hombre. Entonces Mashiach dice algo acá. Por cierto, Moisés os dio el Brit Milá, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Alguien dirá: ah, sí, bueno, era de Moisés, no tiene que estar en la Torá, punto, fuera de Torá. No, hay que leer bien, hay que leer bien. Él dice: sino de los padres. ¿Cuáles padres está hablando? La palabra nos dice en Shemot, Éxodo, capítulo 3, versículo 17, que dice: cuando Moshe Rabenu recibe el llamado del Eterno y le dice: y cuando yo me presente delante de Israel, delante de los padres de Israel, ¿qué le voy a decir? Les dirás: yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, cuando Yeshua está diciendo acá: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Yeshua está diciendo: esta es la circuncisión de Abraham, sí, de Abraham, pero también de Isaac, sí, también de Isaac, pero también de Jacob. Y Abraham, Isaac y Jacob es el nombre del Creador. Es el nombre del Creador. Porque él dice: así se me recordará por siempre, ese será mi nombre por siempre, por siempre. Y por eso dice el libro de Malaquías, el último paso dice, por eso el último de Malaquías Malaquías dice, el último paso de Malaquías dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y ir a la tierra con maldición. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel tiene que volver ¿a dónde? Al fundamento, que es que la Torá. Tiene que volver al Elohim de sus padres, al Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob fue quien dio la circuncisión. Fue quien dio la circuncisión. Entonces vemos cómo está escrito en la Torá la circuncisión, pero vemos, y eso que hay muchos más libros, pero vemos también cómo Mashiach habla de él. Y que habla que esa Brit Milá es del Creador. Y vemos que el Creador es eterno, Él no cambia, Él es para siempre. Ahora, el libro de Josué capítulo 5, 7 y 8 dice: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Hashem dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Vemos que Josué se señala que por la Torá. ¿Y por qué por la Torá? Porque en el capítulo 1 del mismo libro de Josué 1, 7 y 8 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en esta ley, en esta Torá,
que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado, o sea, para que avances en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, si avanzarás en tu camino y todo te saldrá bien. Esto es lo mismo que está escrito en la Torá. Amén. Que dice que a la Torá no le puede quitar ni se le puede añadir, sino que la persona tiene que guiarse por todo lo que dice la Torá. Sabemos que el fundamento del Mashiach es la Torá, y quien revela quién es el Mashiach es la Torá. Y Josué se está guiando por la Torá. Ahora, cuando Moisés recibió el llamado, la palabra nos dice en Éxodo capítulo 4, del 21 al 26, dice: Éxodo, Shemot 4, 21, 26 dice: y Hashem dijo a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, porque yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Hashem ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Hashem le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, o sea, lo circuncidió, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Porque si vas a ser el pueblo de Israel, porque si vas a sacar a los hebreos de Egipto, tú tienes que ser libre y tienes que estar en pacto con el Eterno. Si no les puedes servir al Eterno, ¿por qué? Porque el Eterno dijo así: si no os cumple la Torah, pues el Eterno te mata. Sencillo. Alguien dirá: bueno, eso está escrito en la Torah y lo dijo Mashiach, pero ¿qué profeta lo dice? ¿Qué profeta lo hizo? Ninguna lo dijo. Sí lo dijo uno. Hay muchos más, pero ya decieron. A ver, Ezequiel capítulo 44, del 5 en adelante. 44 del 5 en adelante dice: ponle cuidado. Y me dijo Hashem: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos. Ezequiel 44:5. Y me dijo Hashem: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo. ¿Cómo así que mira con tus ojos y oye con tus oídos? Porque como la gente le gusta tragiversar la escritura, y le gusta añadirle, quitarle, y le gusta justificar su propio pecado, su propia tradición, meterla ahí. Entonces por eso el Eterno le dice: hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre estas ordenanzas de la casa de Elohim, no de cualquier cosa, de la casa de Hashem, y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Hashem Adonai: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para entrar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la carne, y de invalidar mi pacto con vuestras abominaciones. ¿Cuál pacto? El pacto que él declaró en Bereshit capítulo 17 con Abraham nuestro padre. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Hashem Adonai: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí,
Yendo tras sus ídolos llevarán su iniquidad. Sabemos que la iniquidad es falta de Torah. O sea que había levitas que se vuelven inicuo. ¿Cuándo se vuelve una persona inicua? Cuando está sin Torah. Y cuando una persona está sin Torah, se vuelve un idólatra. Lo dice ahí la escritura. Y pueden seguir, pues, pueden seguir leyendo, pero eso simplemente es bueno, una parte pues de la escritura donde nos dice que es importante la circuncisión de corazón. Claro que es importante la circuncisión de corazón, pero que también es importante la circuncisión de la carne. Nos lo está diciendo un profeta, es el profeta Ezequiel. Está hablando desde el templo del Creador y las leyes para entrar al templo del Creador. Ahí lo dice. Ahora, quiere decir que uno debe poner su confianza solo en el Brit Milá, en la circuncisión para el Olam Haba, para el mundo por venir y la vida eterna. No, claro que no, claro que no. Claro que no. Juntas cosas deben ir a la par. Tanto el Brit Milá físico como el Brit Milá del corazón. Juntas cosas son importantes, porque en otras partes de las escrituras el Eterno habla de la incircuncisos de corazón, incircuncisos de oído y duros de cerviz. Entonces quiere decir que también nuestro corazón, nuestro interior, también se le tiene que quitar el prepucio, más sin dejar de invalidar el mandamiento que está escrito en la Torah del Brit Milá físico. Juntas cosas son importantes. Juntas cosas son importantes. ¿Hasta acá va o no va? Ahora. ¿Quién es Pablo? Vuelvo y repito, Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, que es la actual Turquía, perteneciente al Imperio Romano. O sea, Pablo nació en la diáspora, no nació dentro del territorio de Israel. Además, Pablo nació en una cultura helénica de filosofía griega, helénico, pero de familia judía. Ese es el apóstol Pablo, el rabino Shaul. Entonces, cuando hubo esta conversión de la cual narra Lucas en el capítulo 9, él recibe una comisión por Mashiach, creyendo pues que Pablo existió, ¿no? Él recibe una comisión y él comienza a predicar en las sinagogas de la diáspora, no en las sinagogas de Judea, sino Pablo comienza a predicar en todas las sinagogas de la diáspora, los que están en el territorio romano, fuera de Judea, fuera del territorio de Israel. Y allí se encontraban diferentes grupos de personas dentro de la sinagoga. El primer grupo que se encontraba dentro de las sinagogas eran los judíos de nacimiento. Esos judíos de nacimiento se hacían al frente, porque ellos eran los que habían fundado la sinagoga y se hacían al frente. Tenían el Brit Milá, eran judíos de nacimiento y tenían el Brit Milá, se hacían al frente. Luego después se hacían los judíos conversos, llamados en las Biblias, todas estas Biblias grecorromanas que nos ha llegado, los nombran como los prosélitos, pero eran judíos conversos que tenían el Brit Milá, y ahí iban, tenían el Brit Milá, eran circuncidados. Luego a la puerta de atrás, al pie de la sinagoga, atrás, los últimos se hacían los que eran llamados temerosos de Dios. Temerosos de Dios, o eran los judíos helénicos. Eran los judíos que habían nacido en la diáspora, pero que se habían asimilado a las naciones. Por lo tanto, no se habían circuncidado y no habían hecho el Brit Milá, y por lo tanto se hacían atrás y eran llamados temerosos de Dios. Por lo menos vemos un pasaje en Hechos de los Apóstoles que se dice que un centurión romano era un temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque él era una persona que no era circuncidada. Entonces se hacía atrás. Y el problema con estos creyentes era que les daba miedo el Brit Milá. Sabía que había un mandamiento de la Torá, pero no todos tenían acceso a un buen médico. Sabemos que Lucas que era un médico, pero no todos tenían acceso a un buen médico.
Y en aquellos tiempos era difícil un Brit Milá, y no todos se sometían a un Brit Milá. Entonces aquel judío que había nacido de una madre judía decía, no, déjeme más bien así. Yo aquí canto los salmos, yo aquí escucho la Torah, pero déjeme aquí en últimos, aquí de la puerta. Y eran llamados temerosos de Dios. Y se hacían junto pues con los demás gentiles. Y eran llamados temerosos de Dios. Entonces ya tenemos los tres grupos, ¿no? Van a según la secuencia. Y ellos se hacían, pues, vemos que estos judíos helenizados se hacían junto con los gentiles en la parte de atrás, que eran llamados temerosos del Eterno, del Creador. ¿Por qué? Porque no tenían el Brit Milá. Ahora, Pablo predica en este contexto y en esta sinagoga de la diáspora. Y esta sinagoga de la diáspora era así. Y Pablo entra a una sinagoga de la diáspora y ve estas circunstancias, ve estas. Judíos de Brit Milá, judíos prosélitos, judíos conversos. Son judíos, ya se han hecho judíos por la conversión. Y están estos de acá que son llamados temerosos de Dios. Y estos judíos acá que no tienen el Brit Milá, no son circuncidados, se hacen con los gentiles acá, con otro grupo. Entonces, Pablo ve un problema para atraer a las personas a Yeshua. A Yeshua. Él ve un problema porque el problema pues de la circuncisión, no todos quieren circuncidarse, no todos quieren llegar y colocárselo, no todos tienen acceso a un buen médico. Entonces Pablo dice, como Pablo ya tenía conocía la cultura helénica, se había asimilado, aunque era de familia judía y ya según sus propios escritos, estudió al pie de un gran rabino como Gamaliel, que en los escritos judíos ortodoxos no aparece. Pero vamos a creer que Pablo existió, vamos a creer que Pablo existió. Pero como él ya conocía, él dijo, bueno, acá hay un problema. Porque los requisitos para la mujer, los requisitos para la conversión de la mujer tiene que creer en la Torah como fuente principal. Tiene que creer en Yeshua como Mashiach. Y tiene que ir a la mikve, a la purificación en aguas, a la tevilá. Y punto. Y ya está la conversión. ¿Para qué? Para que vengan al judaísmo de Yeshua, al judaísmo nazareno, de acá al rabino nazareno. Pero para el hombre son estos mismos requisitos, más el Brit Milá, más la circuncisión. Pero volvemos al mismo punto. La gente decía, creemos en la Torah como fuente principal, creemos en Yeshua como Mashiach, vamos a ir a la purificación de aguas, pero parce, usted no me lo toque. Ya usted no me toque, usted nada, déjeme los almas ahí. Entonces dice Pablo, ¿cómo organizo yo esto? Como decimos aquí en Colombia. Y como él está en abeja, como Pablo está en abeja, entonces dice, póngale cuidado a lo que estoy escuchando, tiene que estar pendiente acá, que esto es oro acá. Pablo dice, ahora los requisitos para la conversión del hombre es el mismo de la mujer. Y la tevilá es igual o reemplaza al Brit Milá o a la circuncisión. Punto, resuelto el problema. Quitamos ese problema, lo echamos fuera de ahí, ya, anulado, bórrenos, quiten esa vaina de ahí. Ya, usted no tiene que circuncidarse. No, que nadie Yeshua, usted no tiene que circuncidar. Vaya a las aguas y las aguas, lo que llaman ahorita bautismo, eso reemplaza el Brit Milá, la circuncisión. Punto, ya, esa es la circuncisión, ya, punto. Entonces vamos al libro a la carta de Colosenses. La carta de Colosenses. Y la carta de Colosenses dice, Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12 dice, ponle cuidado, verso 11 y 12 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe por el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces él dice, no te preocupes, judío que te helenizaste, judío que te asimilaste, no te preocupes, goyín, gentil,
No te preocupes, temeroso de Dios, no te preocupes, no te tienes que circuncidar, porque en Cristo también fuiste llamados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Punto. Bautismo igual a circuncisión. Ya, listo, ya, resuelto el problema, Ya. Y luego, ahí en el mismo carta de Colosenses, capítulo 3 y verso 11 dice, donde no hay griego, o sea, griego, ¿qué quiere decir? Griego quiere decir judío helénico, judío asimilado, pero también quiere decir gentil. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todo. No se preocupe que, hermano, acá ya la circuncisión, mejor dicho, yo le resuelvo el problema de circuncisión. Yo se la resuelvo. Hecho está. Y Pablo comienza a predicar un judaísmo liberal. Y luego comienza a atacar a aquellos que se levantaban en contra de ese judaísmo liberal y de esas nuevas normas que él había declarado. Y luego dice dice Pablo en la carta de Tito, dice, Tito 1, 10-13 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los del Brit Milá, mayormente los de la circuncisión, o sea, los que se oponen a mis leyes, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dice, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones necios. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderle duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ahora, según los historiadores, por lo menos un historiador que se llama Mario Sabán, judío, duró 3 años estudiando este tema, él dijo, cuando él habla de no atendiendo a las fábulas judaicas, está hablando de los 12, ponle cuidado, de los 12 chaleó apóstoles de Mashiach, ya incluyendo Matías, que predicaban la Torá. Y él dice, no. Pablo dice, no, eso no me vengan a mí con fábula judaica ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. ¿Y de qué está hablando? Comienza a hablar de que son contumaces, habladores de vanidades y engañadores. O sea, yo estoy leyendo lo que dice acá. Dice mayormente los de la circuncisión, de los del Brit Milá. Y dice, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no conviene. Y luego dice, 14 dice, Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábula judaica ni a mandamiento de hombres. Primero vemos que esto no es un mandamiento de hombres, sino que está escrito en la Torá, que lo predicó Mashiach y que lo predicó Ezequiel. Y que es necesario. Ahí está escrito. Y dice que estas cosas judaicas, fábula judaica y mandamientos de hombres apartan a las personas de la verdad. ¿Pero cuál verdad? ¿La verdad de quién? La verdad de él. Porque la verdad del creador, ¿cuál es la verdad del creador? La Torah. Esa es la verdad del creador. Es la Torah. Y esa debe ser nuestra verdad. Esa debe ser nuestra verdad. Ahora, nadie tiene autoridad para colocar otro fundamento que es la Torá, la Tanakh, y las palabras de Yeshua. Nadie. Y eso lo sabían las personas del primer siglo, los creyentes del primer siglo. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el paso 10 y 11, y dice, espérame, tomo un trago. Hechos 17, 10 dice,
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. ¿Cuáles judíos? ¿Cuál sinagoga? Pues los de la diáspora. Y estos eran nobles, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué significa noble? Lo que en Colombia llamamos los abejas, los despiertas, los que no tragan entero, los que estudian, los que a todo no levantan la mano y dicen amén y gritos de júbilo. No, sino los que estudian, los que sí estudian. Pues estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Vuelvo y repito, ¿cuáles escrituras? Pues la Torá, la Taná, la Biblia hebrea, para ver si estas cosas eran así. O sea, entonces decía, venga a ver, Pablo, predica. A ver qué es lo que dice la Torá acá, qué es lo que dice la Torá. Uy, no, que Constantino se convirtió y fue salvo. No, mentiroso, eso no es verdad. Usted está levantando contra el ungido de Jehová. No. Eso es mentira lo que usted está diciendo. Yo me voy de esta iglesia. Y punto. No, y no escuchaban a Pablo. Y se iban. Y filtraban todo lo que Pablo predicaba con la Torá y con la Tanakh. Con lo que Ezequiel predicaba. Con lo que está escrito. Eso era. ¿Ve? Ahora, Pablo aclara que hay cosas que él dice que no son del Creador. Él dice, yo escribo cosas, pero es que lo que escribo a veces no es mío. Lo vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11. 11:16. 11:16. ¿Dónde está ese 16? Primera de Corintios 11:16. Primera de Corintios 11:16. Espera. Segunda de Corintios. Préstame el fragmento. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11:16. Y dice: otra vez os digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como un loco, para que yo también me gloríe un poco. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como un loco, en locura. Bueno, eso de loco lo inventé yo acá. Con esta confianza de gloriarme. Segunda de Corintios 11:2, vuelvo a leer. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 17 dice: lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Punto. Ahora, también Pablo sigue diciendo que hay muchos dichos de él. Hay muchos dichos de Pablo que él dice que dejan que pensar. Muchos dichos de Pablo que dejan que pensar. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12:14 dice. Póngale cuidado, tiene que estar esa acá. Cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, todo acá. Pablo primero Pablo, ¿qué es lo que primero aclara? Que él dice cosas que no son del Creador, que no son del Eterno, que no son de Adonai. Él dice, hay cosas que yo digo, las hablo como un loco por gloriarme, pero no, el Señor no las habló. Ahora, cuidado acá. Luego Pablo llega y dice cosas que dejan mucho que pensar, muchas cosas que uno dice, parece que dejémoslo en punto de suspensión más bien ahí. Y él dice, Segunda de Corintios 12:14 dice, he aquí, Segunda de Corintios 12:14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y yo no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros.
pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer me gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré el todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Ponle cuidado, ponle cuidado, ponle cuidado acá. Cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón, todo acá. Pero admitiendo esto, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, yo admito esto. Que yo no os he sido carga, sino como soy muy astuto, os prendí por engaño. Dejémosla ahí, no voy a explicarlo, voy a dejar ahí. Ahora, Romanos capítulo 3, el 5 al 7 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohim, ¿qué diremos? ¿Será injusto Elohim para acá? ¿Será injusto? Vuelvo a leer. Romanos 3, 5 en adelante. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohim, ¿qué diremos? ¿Será injusto Elohim que da castigo? Hablo como hombre. Otra vez habla como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Elohim al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Elohim abunda para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. La voy a dejar ahí también ahí. La voy a dejar ahí. ¿Admite Pablo que fue muy astuto para engañar? La dejo ahí. ¿Admite Pablo que era mentiroso y por eso la dejo ahí? La dejo ahí en punto suspensivo. La dejo ahí, la dejo ahí, la dejo ahí. Y él mismo aclara, en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, él aclara y él dice lo siguiente. Tesalonicenses. Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos. Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21 dice: no menosprecéis las profecías, o sea, la prédica, la enseñanza. O sea, no menosprecien la prédica, la enseñanza. Profecía también quiere decir predicar, enseñar, dichos del Creador, dichos de Mashiach, dichos del Eterno, dichos de Adonai. ¿Sí me explico? No menosprecéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Él lo está diciendo. De todo lo que escuchen, de todas las profecías que escuchen, de toda la predicación que escuchen, de todos los dichos que escuchen, examínenlo todo, todo examínenlo y retengan lo bueno. ¿Y cómo uno examina todo? ¿A la luz de qué? De la Torah. A la luz de la Torah. Y uno lo que dice la Torah es lo que uno retiene, porque eso es lo bueno. Y para uno abstenerse de toda especie de mal, es todo lo que está fuera de la Torah. Todo lo que está fuera de la Torah es mal. ¿Por qué? Porque la Torah lo dice, punto. Sencillo, ya. Entonces él ahí mismo lo aclara. Ahora, fue así, que se crearon dos vías de conversión. Judíos por Brit Milá, que el mismo Pablo, de hecho, Pablo 3 dice, oigan el otro, Romanos 3:1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío de que aprovecha la circuncisión? Mucho. De todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra del Creador. Ve, les ha hecho judío, Brit Milá y palabra del Creador, estaba todo junto. Porque es que es el pacto de la palabra, es el pacto de la señal. El dicho, claro, se hacen judíos por la circuncisión. Entonces, la primera vía que es que se hacen judíos por el Brit Milá, por la circuncisión. Es la primera vía de conversión. Pero como hemos estudiado antes, el problema de la circuncisión en la diáspora, recordemos que estamos en la diáspora, estamos hablando de sinagogas de la diáspora, fuera de Judea, a las que Pablo predicaba, en las que Pablo enseñaba. Entonces,
Algunos dicen, no, déjenos así. Tenemos temor del Creador. Escuchamos los salmos, estamos en todo el rito aquí. Pero no nos queremos circuncidar. Entonces Pablo dice, no se preocupe. La otra vía es de conversiones temerosos de Elohim, temerosos de Dios, sin circuncisión. Sin circuncisión. Y son los que se llaman ahora los Beneit Noah o los Noágidas, o las leyes Noágidas. O las leyes Noágidas. Y esos Beneit Noah o Noágidas lo utiliza el judaísmo ortodoxo del judaísmo talmúdico rabínico. De ahí salen esos Beneit Noah, esos Noágidas, de ahí salen. Más ahora, yo les voy a decir algo acá, Soy un judío que hice la conversión, bajé a la mikve, a la tevila, hice mi brit milá, me volví un converso, un prosélito, un judío, por conversión. Entonces llega aquí una persona con una pizza de 12 pedazos. Entonces dice, bueno, para él que es judío le vamos a dar 11 pedazos y para usted una parte. Y para usted una parte. Porque para el Bnei Noah, los Noahidas se les da las 7 leyes de Noah. Pero para el judío se le da todos los 613. Esto es como diciendo, no. Usted tenga los 11 pedazos. ¿Por qué? Para usted es judío, hermano, usted es judío. Pero para ellos, no. Mire, partan un pedacito para ustedes. Esa porción para ustedes dos. ¿Usted cree que el Eterno piensa así? ¿Usted cree que el Eterno piensa así, habla así? Eso es correcto. Ahora, la Torah me dice otra cosa. Otra cosa me dice la Torah. La Torah me dice en Éxodo, capítulo 12. Éxodo 12, 44 me dice: la misma Torah será para el natural como para el extranjero que habita entre vosotros. O sea, la misma Torah será para el judío de nacimiento y para el converso que habita entre vosotros. ¿Va a ser qué? La misma Torah. Va a ser la misma Torah. Ahora, números 15 nos dice. Números 15 dice. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo, que es perpetuo, para siempre, por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante del Eterno. Lo dice que la Torah, un solo estatuto, una sola Torah, una sola vía, todo lo mismo para todos. Viene la pizza para todos mis hijos juntos, todo igual. No ningún Benei Noah, no ningún Noahida, ni 7 leyes de Noah, no. Todo para todo. No hay excepción. Ponle cuidado. No se dejen ir. Mire cómo está el Ixer ahí, no se dejen ir. Ahora, números 9:14 dice, números 9:14b dice. 14b dice: y si morare con vosotros extranjero y celebrare Pesach de Hashem, conforme al rito de Pesach y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Vuelve y vamos a leer en Levítico, Vayikra. Luego dice, Vayikra dice, Levítico 24 dice 24:22 dice: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Hashem vuestro Elohim. Punto. Un mismo mandamiento tendréis para el extranjero, para el que se convierte, como para el que ya es convertido porque nació convertido. Tanto el judío como por conversión, como por el judío natural, será un mismo estatuto, una misma ley, un mismo mandamiento. ¿Por qué? Porque yo soy Hashem vuestro Elohim. Punto. El 23 dice: y habló Moshe a los hijos de Israel. Punto. Pum, la firma.
El anillo. Ponle cuidado. Y luego dice, luego Levítico 18 también, luego Levítico 18 también dice, Levítico 18 dice, 18 del 1 al 5 dice, habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Hashem vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus mandamientos, en sus estatutos. ¿No van a andar en sus estatutos que hicieron en Egipto, que tenían clases? ¿No van a hacer en Canaán, que sean bien corrompidos, idólatras, que no conocen Torah? Pues ninguna de los dos. Ni clase de uno mayor que otro, ni importante, ni idólatras, ni paganos, nada. Andaréis en mis estatutos. Levíticos 18:4 dice, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Hashem vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Hashem. Amén, ahí está. Dicen, ustedes van a cumplir, ¿qué? Todo lo que yo les digo, ustedes van a cumplir la Torah que yo les diga, ¿qué? Para siempre la van a cumplir, para siempre, para siempre, para siempre van a cumplir, para siempre van a cumplir. Entonces alguien dirá, no, pero sí, pero es que el Nuevo Testamento ya habla algo diferente, y Mashiach ya habla algo diferente, y Mashiach nos dice que no, ya hay dos pueblos, y no, eso no es así. Pero vamos a ver cómo Mashiach nunca se salió de la Torah. Y el Evangelio de Juan, la Besora de Yohanan, capítulo 10, dice, en Juan 10:16 vemos cómo Mashiach predica lo mismo que está escrito en la Torah. Lo mismo. Que una misma ley será para el natural como para el extranjero. Una misma ley será para el Yehudi como para el Ger Sadik. Para el judío converso será la misma ley. Que no hay un Benei Noah, ni no hay 7 leyes de Noah, no ágidas, no existe. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando del pueblo goyín, del pueblo pagano. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces vemos cómo Mashiach está hablando de un solo camino para conversión, uno solo, de un solo pueblo. No es de que aquí están los judíos y en otro lo están los temerosos de Dios, los noágidas. Mashiach nunca está hablando de eso, sino está hablando de que habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Ya las 7 leyes de Noah, los Benei Noah y los noágidas simplemente las inventaron los hombres, y vemos que el problema fue el Brit Milá, la circuncisión, que encontraba Pablo en las sinagogas de la diáspora, de la dispersión. Entonces, cuando Pablo, cada carta de Pablo es dirigida a una comunidad específica con problemas y circunstancias específicas, y cada una en particular, partiendo de esta premisa: no Brit Milá para los conversos. Y esta premisa de no Brit Milá para los conversos la creó Pablo de Tarso para resolver el problema de fondo, el problema base de que las personas no se querían circuncidar. Entonces Pablo, para arreglar este problema, equiparó la tevila o el bautismo con la circuncisión, que el bautismo o la tevila reemplazaba la circuncisión del Brit Milá. Todo lo que es Pablo, lo que ustedes leen en la Biblia de Pablo, este es el fondo, esta es la base, este es el trasfondo de que
Él resolvió este problema anulando la circuncisión. Y después los que se levantaban contra este camino que había encaminado Pablo, valga la redundancia, pues él se enojaba y él se levantaba. Entonces cada carta que vemos en Efesios, Tesalónica, Corintios, cuando hablo de la circuncisión o no circuncisión, pues está hablando de qué, de este doble camino que él dijo, que él creó. Entonces vemos que no es que Pablo, para ser justos, haya anulado la circuncisión. No es que Pablo haya anulado la circuncisión, sino lo que hizo fue que dio otra vía de conversión para llegar a Mashiach. Lo delicado acá es que él diga que es un mandamiento de hombre. Eso es lo delicado. El resto uno humanamente lo puede entender. Humanamente uno lo puede entender. Pero cuando él diga que es mandamiento de hombre, no es un mandamiento de hombre, porque es un mandamiento de la Torá, que lo practicó Josué, que habló del Yeshua, que el Ezequiel habló de él. Ahora, cuando él dice en Filipenses capítulo 3, verso 4, dice, aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que gloriarme en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Está hablando de la circuncisión, como yo hablé antes. Quiere decir que uno debe poner su confianza en el Brit Milá para el Olam Haba, el mundo por venir o la vida eterna. ¿Y yo qué respondí? Yo dije no. Yo dije juntas cosas, de acuerdo a Ezequiel 44, 5 en adelante, juntas cosas deben ir, juntas cosas deben ir. El Brit Milá físico, la circuncisión física, y la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón, de los oídos, de los ojos, de la boca, el corazón. Juntas cosas deben ir. ¿Por qué? Porque el Eterno no aluna la Torá. Él no la puede cambiar, Él no la puede modificar, nadie le puede añadir, nadie le puede quitar. Ninguno lo puede hacer, ninguno lo puede hacer. Ninguno lo puede hacer. Ahora, hay una palabra que nos dice la besorada de Juan Marcos. Dice, y todo aquel que crea en Yeshua y sea bautizado bajo la Biblia será salvo. Algunos, si ve que crea y se ha bautizado. Si ves que usted no lee. Y yo le digo, el que no lee es usted. Porque ¿qué es creer? ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Tener fe en algo. O sea, fe es emuná. ¿Pero qué es emuná? Emuná es fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan Marcos en ese pasaje de la besorada de Juan Marcos, en el Evangelio de Marcos? Está diciendo, quien sea fiel a los dichos de Yeshua, ponle cuidado a lo que le estoy diciendo, todo requisito está hablando Juan Marcos, el que sea fiel a los dichos de Yeshua y baje a la mikve, haga tevilá en su nombre, va a ser salvo. Comencemos por el primero. Que sea fiel a los dichos de Yeshua. ¿Qué predicó Yeshua? Torah. O sea, quien sea fiel a la Torah y baje a la mikve. ¿Baje a la mikve qué? En el nombre de Yeshua. ¿Qué es en el nombre de Yeshua? Yo me identifico con Yeshua. Yo hago a Yeshua mi rabino. Yo hago a Yeshua mi roé, mi maestro. ¿Y por qué lo hago mi maestro? Porque yo hago lo que Él me manda. Y el que me manda, Él me guarda Torah. Pero si yo le digo Yeshua, yo voy a escoger qué mandamientos de la Torah guardar y qué no. Pues simplemente no estoy creyendo, no estoy siendo fiel a los dichos de Yeshua. ¿Me explico? ¿Sí ve? Eso es lo que dice. Ahora, vamos a terminar con esta. De Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 12 dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, está hablando de la Torá, y la fe de Yeshua. ¿Cuál es la fe de Yeshua? La fe de Yeshua es ¿qué? Es emuná. O sea, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan la Torá y son fieles a lo que dijo Yeshua. Y Yeshua lo que dijo fue Torah y predicó Torah. Eso fue. Entonces
recapitulando, para terminar ya, en ningún momento los apóstoles, los Shaliach de Yeshua, jamás pretendieron escribir un Nuevo Testamento, mucho menos contrario a la Sagrada Torá. Lo que los apóstoles, lo único que les interesaba era predicar que el Mesías prometido a Israel había llegado. Y para eso tenían el Tanakh, la Biblia hebrea, porque la Tanakh declara que el fundamento de la escritura es la Torah. Y la Torah es el fundamento de Mashiach. Y si quitamos la Torah, pues el Mashiach queda sin piso, queda sin fundamento, queda en el aire. Y entonces no puede ser Mashiach. Él es Mashiach por la Torah. Entonces ahí hemos entendido lo que se conoce como las cartas paulinas o las cartas católicas, que todo el problema gira en base, es al Brit Milá, es a la circuncisión, y el problema de las sinagogas en la diáspora, este problema con la circuncisión, y el apóstol Pablo, que él dice: yo soy inabortivo, yo no soy menos que aquellos apóstoles. Pero cuando vemos en Apocalipsis que Jerusalén tiene 12 puertas, y son las 12 puertas de los 12 apóstoles de Yeshua, Pablo no está ahí. ¿O sí está? No. Pablo no está. Entonces él dijo: no, yo voy a arreglar esto acá. Y la arreglo como ya lo he dicho, voy a quedar 2 bien. No. Bautismo y punto ya, papá. Y por eso hay muchas mesiánico, judaísmo mesiánico, raíces hebreas del cristianismo, Yachua y todos los Yachua, y toda esta vuelta de Yahweh y toda Yahweh y toda esta vuelta que dicen: no, si ve que Pablo dijo que no hay circuncisión porque el bautismo lo reemplaza. Sí, correcto, Pablo lo dijo, pero la Torah no lo dice. Quiere decir que anulamos el Nuevo Testamento. Hombre, no lo anulamos, sino que entendemos, como mismo Pablo dice: a veces hablo como hombre, no lo que habla el Eterno. Examinarlo todo, retener lo bueno, y hacer como estos hermanos que nos habla Hechos 17, que nos dice que ellos examinaban todo, los de Berea, que ellos examinaban todo, conforme a las escrituras. ¿Cuál es la escritura? La Torá, la Tanakh. Entonces, los escritos de Pablo deben ser examinados a la luz de la Torá. Y todo lo que está conforme, en línea, todo lo que Pablo diga, en línea, conforme a la Torá, que esté en armonía, que no se salga de la Torah ni a diestra ni siniestra, ni le quite ni le añade, es palabra que viene del Creador, es palabra del Elohim. Más algo que él se levante contra algún mandamiento, o se enoje, o se le salte la piedra, sencillamente habló como hombre para crear otra vía. Que a los primeros seguidores de Yeshua les parecía difícil el Brit Milá, no por eso lo tenemos que anular, porque por eso nuestro padre Abraham dice que él mismo se circuncidó a los 99 años, Bereshit 17, él mismo lo hizo, él mismo. La palabra dice en Shemot capítulo 4 que la mujer de Moisés era tan sabia, esa mujer, que bautizó al chino y le salvó la vida al marido. Lo dice ahí. ¿Bautizó al chino? ¿Cómo así? Le hizo el Brit Milá. ¿Era el niño? Si yo dije bautismo, no me equivoqué, le hizo el Brit Milá. Shemot, Éxodo capítulo 4, dice que la esposa de Moisés circuncidó al niño. Ahí lo dice. Entonces, Shemot 4, 21, 26 lo dice. Entonces vemos cómo a través de toda la escritura, luego vemos también que el profeta Ezequiel habla del Brit Milá y habla de la circuncisión, y que no van a poder entrar personas al santuario que no tengan las 2 circuncisiones, la física y la espiritual. Entonces no podemos anular lo que el Eterno ha dicho.
Lo que nos puede parecer difícil, complicado, no lo queremos hacer, pero una cosa es lo que diga el hombre, pero otra cosa es lo que diga el Creador. Y queremos, con esto ya termino, ir a la nava, al mundo por venir o la vida eterna, como la hemos conocido siempre, tenemos que andar es conforme a la Torah y a los mandamientos de Yeshua. Ya, eso es todo, eso es todo. Buena semana, chalón, chalón, chalón.